La verbena es una planta muy importante en la herbolaria mexicana porque se tiene como planta que se puede inducir al cultivo y porque está en los mercados y está en las tiendas de herbolaria y forma parte del acervo cultural del pueblo mexicano. La verbena es muy importante en la vida cotidiana de la población porque lo utilizan para diversos problemas básicos de salud. Así que la fama de la verbena pues es principalmente para inflamación intestinal, es decir, enteritis, inflamación de intestino delgado. Ahí radica la fama de la verbena desde el punto de vista médico y desde el punto de vista de la cosmética. Se utiliza para lavar el cabello, para la caspa, para problemas de la piel. Así que muy interesante el tema de la verbena. Es una de las plantas que tiene más historia y siempre estuvo presente en diversas culturas del viejo continente y también del nuevo. Así que es muy grato exponer estos temas para aportar datos informativos, datos prácticos que puedan ayudar a hacer medicina preventiva para cuidar a la familia, para cuidarse uno mismo o poder ayudar a la comunidad. Es muy interesante. Así que la verbena, como dice acá su nombre científico, la verbena carolina, esa es la que está en México. Pero hay la verbena americana, ¿verdad? La verbena astata, la verbena europea, que es la verbena officinalis, y otras verbenas en otras partes del mundo. Así que es importante, actualmente es cosmopolita, se encuentra en todo el mundo, a veces inducida al cultivo o a orillas del camino que ahí crece, o también silvestre propiamente dicha en llanuras, y ahí crece. La verbena pues es de origen europeo, no es de México, es de origen europeo, principalmente en lo que se conoce como la zona del Mediterráneo. La palabra Mediterráneo quiere decir pues un mar que está en medio de tierra, en esa región del Mediterráneo que abarca parte de África, el norte de África, también Europa y Asia. O sea, todo eso es la zona mediterránea. Ahí fue el centro de origen de esta especie miles de años antes de Cristo, la evolución de las especies. Ahí surgió la verbena. Actualmente pues es cosmopolita con diferentes matices, hay diferentes especies de verbena. En México está la verbena carolina, muy importante, de la familia de las verbenáceas, ¿verdad? Y tiene como nombre común verbena. Por lo menos en México es verbena, pero en Europa y otros países pues le dan otro nombre. O sea, la hierba de la bruja, la hierba del brujo, la hierba de la cruz, infinidad de nombres que le dan otras culturas, principalmente lugares donde fue el centro de origen. La verbena, ¿verdad? Pues es una planta perenne, tiene una altura de 30, verbena pequeña, hasta 80 centímetros de altura, tallos cuadrangulares, rígidos, ásperos, o sea, no son blanditos, son tallos muy duros, leñosos, hojas opuestas, ¿verdad? Muy escasas las hojas en la planta, muy escasas, por eso se utiliza más el tallo. Las poquitas hojas son escasas, están pecioladas y lanceoladas, y algunas llegan a medir hasta 6 centímetros de largo, algunas hojas, pero son muy poquitas, así es la planta. Flores muy pequeñas, como se ve aquí, flores pequeñas que están en unas espigas alargadas, delgadas. El fruto es sumamente pequeño, de color marrón, así que es originaria del Mediterráneo, principalmente de Italia, Grecia y Turquía. Es originaria la verbena. Actualmente pues es cosmopolita en todo el mundo. Crece a orillas de los caminos, montes o baldíos. Las verbenas más famosas pues es
la verbena estadounidense, que es la verbena astata, así es el nombre científico, y la europea, la verbena officinalis, y México tiene su propia verbena, que se llama verbena carolina, como una especie diferente, famosa. Así que de manera general se utiliza la parte aérea y ya partes muy selectas, las espigas, pero tiene utilidad toda la planta. Así, entonces la verbena en el momento actual es para inflamaciones, enteritis, principalmente enteritis, inflamación intestinal y algunos problemas dermatológicos y tonificante orgánico. Eso es el momento actual, pero tiene su historia y algunos de los usos actuales se remontan a la antigüedad. Entonces, los usuarios más antiguos de la verbena pues fueron los celtas, que era un pueblo sobresaliente de Europa que vivió antes de Cristo, desde el siglo VIII hasta el siglo I antes de Cristo, fue la presencia de los celtas en Europa, y esos celtas eran excelentes guerreros y eran muy inteligentes los celtas, y eran tribus nómadas muy feroces, pero también genios los celtas. Y esos se utilizaban principalmente pues para detener hemorragias, para golpes. Los celtas estaban principalmente en Irlanda, Escocia, Francia, Suiza, Bélgica. Desde ahí viene el origen místico, una planta muy mística. Desde los celtas ya le atribuían algunos poderes, la famosa celta, porque tonificaba el organismo, no era droga, no nada de eso, tonificaba orgánicamente el cuerpo y la mente la fortalecía. Intuían que había una energía ahí que le daba esas propiedades a esa planta. Entonces los celtas le tuvieron gran aprecio, y también los germanos es otro tipo de pueblo que tuvo su origen posteriormente. Así que los celtas fueron los primeros y fueron los que le pusieron un nombre a la verbena y le llamaban fervaén. Y la fervaén quiere decir arenitas. Así que en celta, per era alejar y faén era piedra. Entonces, fervaén le llamaban a la verbena, y lo decían en alusión a que tenía las propiedades de hacer limpieza del riñón, de arenitas, de piedritas, o sea, arenillas o cálculos renales. Ahí fervaén era uno de los usos principales, pero también lo utilizaban pues para su aseo, que tenía ciertas propiedades, ¿verdad? Aseo del cabello, que según tenían su pelo largo y problemas de piel, ahí lo utilizaban, y algunos problemas intestinales, ¿verdad? Y los germanos tenían usos parecidos, como que había herencia cultural. Los germanos pues son tribus que vivieron antes y después de Cristo, y actualmente forman los países de Alemania, Austria, Suiza, República Checa, Luxemburgo. Todos esos países forman los germanos, que no necesariamente hablan el mismo idioma, hablan idiomas diferentes, pero son de una rama lingüística que le llamaban indoeuropeo, así como la rama latina del español, portugués, italiano, una rama latina. Así también tienen una rama lingüística. Utilizaban la verbena como una planta muy preferida, ¿verdad? Lo utilizaban de diferentes maneras, pero principalmente los baños y tomado y untado. Utilizaban principalmente para lavar sus heridas, para lavar su cabello, y también problemas intestinales, y le impusieron también el sentido místico, pero diferente a los celtas. Los celtas lo tenían como una planta mágica, y los germanos le dieron un sentido religioso y le llamaban la hierba de la cruz. Hierba de la cruz, si observamos aquí, principalmente pues es como si fuera una cruz,
y le llamaban hierba de la cruz. Fue después de Cristo, los germanos, y le dieron principalmente un sentido religioso de veneración diferente, muy diferente, y lo usaban principalmente para inflamaciones en general, por golpes, por infecciones, por diferente, era para inflamaciones y para bajar la fiebre. Ahí está el sentido histórico de la planta. Los egipcios también la tenían alta estima y ahí le dieron un sentido sagrado a la planta. Así que la verbena era considerada una planta medicinal, principalmente dadora de salud, mucha salud para todos los problemas. La utilizaban tomada, bañada y le daban un sentido sagrado, mitológico, en el sentido de que los habitantes egipcios de aquel entonces tenían presente que la verbena, así era la leyenda, la creencia, que la verbena nació de las lágrimas de un dios egipcio llamado Isis. Era la diosa egipcia de la fertilidad y lloró mucho por la muerte de su hermano Osiris, mitología griega. Y de ahí nació la verbena, calmando la mente de la persona que sufría y fortaleciendo la mente, en ese sentido, fortalecer la mente, porque también los egipcios percibían que la verbena fortalecía la mente, el sistema nervioso central, y por eso así la tenían presente como parte de la mitología egipcia, que había nacido de las lágrimas de la diosa de la fertilidad, de Isis, porque se había muerto Osiris. La historia de las plantas medicinales va ligada a la cultura, va ligada no solamente al desarrollo cultural, sino a invasiones, a guerras, a comercio, y así se va expandiendo una planta medicinal y así se va expandiendo los usos, pero también las creencias. Y así fue. Así por eso los egipcios era su planta sagrada. La tenían como una planta excelente para fortalecer el organismo, mucha fuerza, tomando verbena. Los romanos y los griegos la conocían con el nombre de hierba sacra o hierba veneris, así, venerada, hierba venerada, creyendo que al tenerla en las casas era una buena señal de bienestar, de futuro. Pues se preocupaba mucho por tener verbenas en cultivo, verbenas en el interior de la casa y tomar verbena porque daba mucho bienestar y era protección, como hoy es la sábila, que todavía en nuestros tiempos se tiene a la sábila como una planta protectora. Es nuestra cultura mexicana, influenciada pues por la española. Así también la verbena, pero la verbena en México no se tiene estos grados de creencia y de uso, solamente uso medicinal, es lo que predomina en el campo de la herbolaria mexicana. Así que los griegos pues también creían que era muy importante la verbena y que debería de promoverse, los romanos también, entonces daba mucha protección en contra de malos espíritus. Los romanos tenían una práctica, una creencia, que cuando escribían algo, prácticamente firmaban con la verbena. Daban un golpe al texto que estaba escrito para darle firmeza, para dar credibilidad, dar autoridad, firmeza de lo que se había escrito. Así era la costumbre de los romanos, con verbena, prácticamente firmaban con verbena. En la Edad Media, ¿verdad? Hay varias fechas de inicio de términos de la Edad Media, hay varias fechas. Por lo menos en Europa del centro se registra que del año 476 inició la época medieval y terminó en 1492, o sea, prácticamente como una fecha de referencia de los nuevos descubrimientos
hechos por los navegantes, el navegante español, 1492. Entonces, ese es el punto de referencia que hay de Edad Media en Europa del centro. Pues en la Edad Media, ¿verdad?, los habitantes europeos acostumbraban bañarse con verbena, se bañaban con verbena, en la creencia que podían vislumbrar también el futuro y podían cumplir sus buenos deseos. Muy importante, entonces era una planta mística, utilizadas también en algunas pociones amorosas, y también por eso de ahí nace la idea de la protección con malos espíritus, que se protegían con verbena, europeos medievales, ¿verdad? Así que percibían que había un aura protectora en la verbena. Entonces, por eso lo ligaban a las costumbres religiosas y mencionaban, hay un refrán europeo de la Edad Media que decía: el que recoja verbena en una mañana del día de San Juan, no le picará culebra, tampoco no habrá bicho que le haga mal. Así era el refrán. Por eso todo el mundo en el día de San Juan recolectaban la verbena. Con ese propósito era la creencia europea. Y ya un dato más centrado, ¿verdad?, Hipócrates, 400 años antes de Cristo, recomendaba la verbena contra la fiebre y la peste. Ya había peste. Entonces, la Yersinia pestis es una bacteria, hay varias variantes, y varias épocas de surgimiento de peste, pero ya en tiempos de Hipócrates ya se conocía la peste. La Yersinia pestis, que es una bacteria peligrosa que azotaba las comunidades y prácticamente acababa. Con verbena, de manera preventiva, tomar verbena, y de manera correctiva también. Son los datos que tiene Hipócrates. Y entonces, datos más posteriores, después de Cristo, la corte romana, había un emperador llamado Teodosio Flavio, Teodosio el Grande, ¿verdad?, que fue el emperador que estableció el cristianismo oficialmente romano, ¿verdad?, en el año 395, implantó el cristianismo en el Imperio Romano, y el Imperio Romano le dividió en dos: Imperio Romano de Oriente, Imperio Romano de Occidente. Así que el año 395 después de Cristo, pues fue el parteaguas del Imperio Romano. Y este emperador, Flavio Teodosio el Grande, su planta preferida era la verbena. Tomaba su tecito de verbena, se bañaba con verbena, tenía verbena y todo lo curaba con verbena, él personalmente y su corte que dirigía el Imperio Romano, Flavio Teodosio el Grande, muy famoso por la implantación del cristianismo y por la división del Imperio Romano. Así pasó a la historia. Así que era una planta bien vista por el poder imperial. Prácticamente todo el mundo tomaba verbena. La recomendaba también este mismo Teodosio, hacía sugerencias, no era herbolario ni médico, nada, era político. Era un emperador, pero daba consejos y decía: tomen verbena y prevengan los tumores de garganta y prevengan lo que hoy le conocen como bocio. Y bueno, sugería y todos tomaban verbena. En Inglaterra hay un dato curioso, porque en Inglaterra había un pueblo antes y después de Cristo, los druidas. Era un pueblo culto, medios filósofos, medios políticos, pues generalmente los druidas ocupaban puestos de sacerdotes. Vivían ahí en Gran Bretaña, Irlanda del Norte, España, Francia, norte de Italia. Lo utilizaban en contra de los conjuros y la llamaron la hierba de la bruja. Eran religiosos también. Entonces, por los conjuros mágicos, la hierba de la bruja, concepto que nace en Inglaterra por
por los druidas, un pueblo importante, ¿verdad? La hierba de la bruja o hierba del brujo, ahí quedó, hasta la fecha, algunos le llaman hierba de la bruja. Y después otro dato, en Alemania, en el siglo XI, Santa Hildegarda vivió en el siglo XI y parte del siglo XII después de Cristo, y esa religiosa cultivaba plantas medicinales y curaba y hacía muchas cosas de ciencia, por eso le decían polímata. Y una persona polímata es aquella que sabe muchas cosas de la ciencia, que sabe teología, y le decían polímata a esa monja Santa Hildegarda, que era muy buena, era agrónomo porque cultivaba muchas plantas y curaba con las plantas, y tenía mucho éxito, tenía mucho conocimiento, curaba con muchas plantas que vamos mencionando, curaba Santa Hildegarda, pero también la verbena, ahí la tenía, era muy difícil cultivarla, pero ahí la tenía inducida al cultivo. Y ahí la utilizaba esa monjita, ¿verdad? Así que era su planta preferida para la piel, principalmente para el acné. Era su plantita preferida. De ahí hasta el siglo XVII con el doctor Nicolás Culpeper, que también era de Inglaterra. Nicolás Culpeper era un médico de carrera que desde estudiante estudiaba las plantas medicinales y egresado también estudiaba las plantas. Escribió 2 grandes libros sobre plantas medicinales de Inglaterra y ahí describe la verbena. Ahí describe Nicolás Culpeper, un médico famoso de la herbolaria de Inglaterra, lo usaba para un problema del cabello. Él le llamaba fúrfura esa enfermedad, la enfermedad de la fúrfura. Y la fúrfura era la caspa, era un hongo. Y bueno, él recomendaba en uno de los libros que escribió, porque escribió los 2 libros, en uno de los libros describe la verbena y ahí dice que para la fúrfura, que es la caspa, también ictericia, hígado enfermo, amarillez de la cara, para la gota, para la tos. Ya estamos en el siglo XVII con este doctor, era médico, Nicolás Culpeper. Su lenguaje ya es diferente. Para la gota, para la tos, para la ronquera, encías sangrantes, la gingivitis, encías inflamadas, dificultad para respirar, para la fiebre, para la peste, también lo que le llamaban en ese entonces mal de piedra. El mal de piedra eran cálculos renales. Entonces escribió ahí que era para las piedras. Hidropesía, que es un problema de retención de agua, tanto pectoral como abdominal, por problemas de insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Hay retención de líquidos a nivel pectoral y a nivel abdominal, la hidropesía. Junto con ictericia, que indica problema de hígado, problema cardíaco, todo eso indicaba el doctor Nicolás Culpeper, y muchos de esos usos están actuales todavía. Cuando llegan los migrantes a Estados Unidos, traen su verbena también, la verbena oficinales, pero se topan que en Estados Unidos, lo que hoy es Estados Unidos, había una verbena, la verbena astata, que le llamaban el hisopo indio, así le llamaban, y bueno, congeniaron y la empezaron a usar para fiebre, malestares gastrointestinales, flemas, bronquios inflamados, inducir vómitos, gripa, tos, para muchos problemas. Y de ahí hasta la medicina eclética de 1830, cuando se consolida la medicina eclética en Estados Unidos, y hasta 1940 duró la medicina eclética, retoma todos los usos que tenía la verbena y era parte de sus recursos herbolarios para sugerir en problemas concretos de salud. Así que la medicina eclética, principalmente para la gripa, para la tos, parásitos, golpes,
irregularidades menstruales, tónico orgánico, lo daba para las convalecencias, inflamaciones muy fuertes. La medicina eclética tenía como su planta favorita. Aquí tenemos la verbena, el nombre común, verbena carolina, que es la más común en México, la familia de las verbenáceas. Y bueno, aquí se parece una cruz. México no tiene mucho, no es considerada planta muy mística, es más planta medicinal. Y ahí tenemos el uso más selecto, son las espigas. Pero en el mercado, sobre todo en los mercados de México, se utiliza toda la parte aérea. Pero bueno, así son las flores de la verbena, parte aérea de la planta, cocimiento y planta no tóxica. O sea, se puede consumir siguiendo las indicaciones, no hay problema. La verbena, principalmente lavar el cabello, que desde los tiempos de Nicolás Culpeper, donde ya encuentra algún indicador de mal aseo del cabello, y le llamó fúrfura, Nicolás Culpeper. Hoy sabemos que es caspa, es un hongo. Lavar el cabello. Ese es el motivo principal en el mercado, para la belleza del cabello. Desde el tiempo de los celtas, ¿verdad? Ya se usaba, los druidas también usaban la verbena para lavar el cabello, y actualmente en México para eso se utiliza. Lavar el cabello. Bien, para retención de orina también, ¿verdad? Por algún proceso inflamatorio a nivel de próstata, lavar el cabello, la retención de orina, retención de la orina. Por varios factores de riesgo se retiene la orina, pues con la verbena, pues adelante. Problemas respiratorios, tos, bronquitis, algunos problemas de asma, problemas respiratorios, dificultad para respirar, diarrea. Para el término bilis es un concepto genérico. Cuando se dice para la bilis, pues quiere decir que cuando una persona tiene una emoción no controlada de enojo, hay un calentamiento del hígado que hace fluir más bilis, pero patológicamente. Entonces, eso trae una sintomatología compleja de disgusto, de cólico, de intestinal, entonces para la bilis. Pero también está en el sentido fisiológico de que puede ayudar a calmar el hígado, componer el hígado, o sea que así está reflejado lo que es la bilis, que es un problema de descontrol de la producción de bilis por enojo, principalmente por enojo. Pero la verbena calma, suaviza y fortalece el hígado. Afecciones de la piel, pues sí, desde los romanos y antes de los romanos, problemas de la piel y uso místico. O sea, no se puede, se utiliza poco. O sea, no es principalmente como el pirul o algunas otras plantas que están muy remarcado el uso esotérico, uso místico de la planta, pero está presente, principalmente como sahumerio. El término sahumerio se indica que hay una trituración de la planta troceada que se deposita en carbones al rojo vivo para producir humo. Para hacer un procedimiento que se llama sahumeración. Y sahumeración es producción de humo para hacer algún procedimiento de limpia. Bueno, son conceptos que están en nuestra medicina tradicional mexicana, que algún día comprenderemos más. Por lo pronto, nomás se deja mencionado uso místico. Y bueno, también tenemos que es vía oral para beber, vía cutánea o aplicación local, por ejemplo, en la cabeza. Y claro que siempre le damos el enfoque químico, siempre le damos el enfoque farmacológico o de observación clínica, porque son ejes de una buena sugerencia de plantas medicinales, en base a la química, en base a la farmacología y en base a la clínica. Aquí están los elementos químicos. Los verbenalócidos son elementos químicos que proporcionan un efecto
espasmolítico para los espasmos, para los cólicos intestinales, espasmolítico, pero también digestivo en la medida en que es estimulante de secreciones enzimáticas digestivas. O sea, una buena producción de bilis, una buena producción de jugos pancreáticos, hacen una buena digestión en el duodeno, hay una buena trituración de alimentos, se licúan, y de ahí es estimulante del tono, de la buena digestión, del tono digestivo. Así que estimulante del peristaltismo. No hay estreñimiento, se compone. Tónico uterino, tónico de matriz, fortalecer la matriz, la buena funcionalidad de la matriz, reductor de la fuerza y contracción y frecuencia cardíaca. O sea, en el caso de la taquicardia, reduce la arritmia, eso desde el punto de vista de la química. Otros verbascócidos son elementos químicos, se le atribuyen propiedades antihipertensivas, que no deja que se suba la presión arterial, se le atribuyen propiedades analgésicas, importante porque es de gran ayuda para dolores. Por eso la medicina eclética, en cierta medida, a finales de la medicina eclética de 1940, mencionaba que la verbena, como si fuera una aspirina leve, baja la fiebre y dolores, para dolores suaves, mencionaba. Pues sí, es analgésica, es para la presión alta, así que esto está interesante. Y hay más elementos químicos, ¿verdad? Aucubócido es un elemento químico que tiene acción galactogoga. El término goga quiere decir que hace fluir la leche. Una cosa es inducir la producción de leche de manera hormonal y otra, hacerla que salga. Facilita la fluidez de la leche. Luteinizante, por eso tiene que ver con la cuestión hormonal. Tiene taninos y los taninos proporcionan propiedades astringentes. Y ahí está el fundamento que desde antes de Cristo se le daba a la verbena, que era para lavar el cabello. Bueno, aprieta el cabello. Actualmente se utiliza en belleza del cabello, para la caída de cabello, para la caspa. Entonces, por los taninos. Los taninos son astringentes, son inhibidores de la producción de agua en los intestinos, por eso para la diarrea, son antidiarreicos, ¿verdad? Y por eso, por hacer astringencia, se utilizaba para la gingivitis, para la inflamación, sangrado de encías, por los taninos, propiedades astringentes. Mucílagos en pequeñas cantidades, ¿verdad? Proporcionan acción emoliente y antiinflamatoria local. Y ahí están los datos, las observaciones clínicas que son de interés, ¿verdad? La verbena, y ahí está una observación importante, en un grupo de 199 pacientes con inflamación intestinal al que se administró extracto de verbena, demostraron excelentes resultados, ¿verdad? En un 93% en el tratamiento de la inflamación intestinal, o sea, para enteritis, inflamación intestinal. Así que la medicina eclética estadounidense tenía razón, principalmente para inflamaciones, para bajar la fiebre y dolores en general, ¿no? Pero ya se venía utilizando desde antes de manera intuitiva. Inflamaciones, así es. Entonces la verbena es de suma importancia. Esos son los datos interesantes que hay de la verbena de manera resumida.